En toda la sierra de Espadán hay un único túnel, un caracol que te lleva a un mundo diferente, de colores muy intensos, rojo, verde, azul, y todos ellos se unen formando el blanco de Aín, en la falda del Pico Pastor, en el centro del Parque Natural. Aín, un municipio de calles estrechas, de molinos y de acueductos, un castillo del siglo XIII, un calvario y trincheras de la guerra civil. En este vídeo te llevamos a todos los puntos de interés de Aín, el pueblo blanco con mucho color en el corazón de la Sierra de Espadán. Bienvenidos. El origen del municipio de Aín es claramente musulmán, como ya lo indica su nombre. Aín significa fuente en árabe. Quizás, a causa de la presencia de varias fuentes en el Barranco de la Caridad, hubo un asentamiento musulmán, el Ben Ali. En el siglo XIII, los cristianos construyeron un castillo, que luego veremos, en la montaña de enfrente para controlar los territorios. El actual pueblo se construyó en varias fases a partir del siglo XVII, ampliándose cada vez más el radio de casas alrededor de la iglesia. La mayoría de las casas mantienen una puerta grande en la planta baja. Era el corral, el lugar de los animales. El primer piso era la vivienda con un desván abierto para secar y almacenar comestibles. Destaca el uso de colores, generalmente azul, característico de los pueblos mediterráneos, en los marcos de las puertas y ventanas, con el fin de espantar a los malos espíritus. La iglesia, dedicada a San Miguel, se construyó sobre una antigua mezquita árabe en el siglo XVIII. Consiste en una nave con columnas de estilo corintio, capillas laterales y vuelta de cañón. En su interior se halla un lienzo de Sant Ambrós, el patrón del pueblo. En fiestas, la plaza con su fuente es el centro de actividades. Calderas o torradas populares son buena muestra de ello. Aín tenía nada menos que 8 molinos para hacer aceite y harina. Algunos todavía podemos ver. Esta finca era una almazara. Ahora es un restaurante. En el comedor todavía puedes ver la enorme piedra que se usaba para chafar la aceituna, creando de esta manera una pasta que se pasaba por estas prensas para sacar el aceite. El resto de los molinos del pueblo eran molinos hidráulicos. El agua iba de un molino a otro y pasaba también por el lavadero municipal. Desde aquí, el agua caía un par de metros hacia abajo. Con su fuerza, se movían la rueda y las piedras del molino. Y así, entre las dos piedras, se molía el trigo. Por encima del molino de harina, hay un mirador con vistas a los huertos y al río Ana. Junto al río, descubrimos el merendero y la fuente de Sant Ambrós. Este emplazamiento y su entorno nos transmiten el sentir de la naturaleza en su estado más puro. Sin embargo, en fiestas se convierte en un lugar de encuentro, de tradición y de gastronomía. Al otro lado del pueblo está el Calvario del siglo XVII. En lo alto de una pequeña montaña y al final de un viacrucis pintado sobre cerámica está la ermita. Su situación es privilegiada. En el interior, la figura del Cristo, a quien cada año en agosto en procesión sacan y bajan al pueblo hasta finalizar las fiestas. Es cuando vuelve otra vez a la ermita.
Desde el Calvario, seguimos una pista de tierra para llegar al castillo, por un camino en el que escuchas la montaña hasta llegar al Arquet, un acueducto que lleva el agua al otro lado del barranco para regar los campos allí. Tras el Arquet, hay otro molino hidráulico, hoy en día una casa particular. Seguimos un camino de piedra. Suponemos que es el camino original al castillo. Primero llegamos a la Torre Albarrana, una torre de vigilancia antes de llegar al castillo. Desde aquí se vigilaba el valle hacia el sur y el poblado morisco de Ben Ali. Este lado no se podía ver bien desde el mismo castillo. Desde la torre de vigilancia llegamos a lo que era la parte trasera del castillo. Sus muros llegaban hasta la altura del pilón que vemos a la derecha. La puerta siempre es la parte más débil de la defensa de un castillo. Por eso la situaron al otro lado, donde la montaña está más empinada y donde se tenía que escalar para llegar hasta ella. Mientras, podrían haber visto al intruso y lanzarle piedras desde los muros. Después de la puerta se entraba en un laberinto de muros en forma de caracol. La cuerda blanca te indica por dónde iba este muro. Se tenía que dar una vuelta entera antes de llegar al corazón del castillo con su torre circular. Su muro tiene un grosor de casi 1,5 metros y actuaba como la última capa de defensa del castillo. En su base hay un pozo interior. El castillo fue utilizado por última vez durante la Guerra Civil, donde se instaló una avanzada defensiva republicana. De esto, se conserva una trinchera con un muro de piedra por el perímetro exterior. En 1938, el bando republicano construyó una red de trincheras de cientos de kilómetros para bloquear el paso de las tropas sublevadas en su camino a Valencia. En el Pico Pastor, por encima del pueblo, puedes visitar las trincheras. Primero, tienes que subir el punto más alto de la carretera entre Aín y Almedíjar. Desde allí, sale una senda al Pico Espadán y al Gurugú. Cuando pasas un antiguo aljibe, sigues las indicaciones hacia el Gurugú. El camino es espectacular. Pasas por un pedregal, una avalancha de piedras y das la vuelta casi completa a toda la montaña. Una vez en el pico, ves un zigzag de muros defensivos, refugios y nidos de ametralladoras o posiciones de tiro. El frente se acercó y se quedó parado en el valle de enfrente hasta que se terminó la guerra. Donde antes se escuchaban tiros y explosiones, hoy en día solo se escucha el viento. Las trincheras se han quedado como una cicatriz en el paisaje. En la página web del Ayuntamiento encontrarás más información sobre el pueblo, sus eventos y fiestas. En Tales está el Centro de Interpretación Turística de la Mancomunidad Espadán-Mijares, donde se puede recoger información de la zona, además de la ruta de gran recorrido GR333, que pasa por todos los pueblos de la Mancomunidad Espadán-Mijares.